Por todo el mundo es conocido que Ichigo es el mestizo definitivo. Tiene sangre de Hollow, tiene sangre de Quincy y tiene sangre de Shinigami. Y por si fuera poco, cuando pierde los poderes, es capaz de tener también la sangre de los Fullbringers. Así que, hermano mío, quiero que me acompañes en este video en el cual descubriremos si los poderes Quincy de Ichigo realmente están justificados o no deberían estar en esa historia. Comencemos por el principio, ¿de dónde proviene el poder de cualquier Shinigami? El poder de los Shinigamis proviene de su alma, y esto está demostrado en el manga 63, cuando Ichigo está a punto de convertirse en hueco debido al entrenamiento que le propició Isuke Urahara, y este, a través de una introspección dentro de su alma, logra conseguir su verdadera Zanpakuto y por lo tanto logra convertirse en Shinigami. Tomemos aquí en cuenta que estamos hablando de los primeros capítulos de este manga, es decir, que efectivamente sí que existe un núcleo narrativo. Entonces tenemos lo siguiente: todo Shinigami va a obtener sus poderes de parte de su alma. Sin embargo, esa alma se genera en el momento de la concepción, gracias a su vez a las almas de sus progenitores y a las particularidades que cada una de estas tiene. Por ende, si es que su padre, por ejemplo, fue un Shinigami y tiene ciertos poderes como Shinigami, pues parte de esa esencia va a ser transferida a su hijo, y lo mismo va a pasar con su madre. Entonces, con lo que acabamos de mencionar, ¿podríamos decir efectivamente que los poderes de Ichigo están justificados? Antes de darte la respuesta, si es que tú ya has visto algún video anterior de mi canal y no te has suscrito, aprovecha esta oportunidad en este momento y suscríbete. La respuesta es que no, y te voy a decir por qué. Aquí habían dos vías por las cuales el autor podía justificar, por ejemplo, el poder de los Quincy. La primera vía era a través del protagonista, y la segunda vía era a través de la madre del protagonista. Si el protagonista en algún momento daba indicios de que él podía tener esa clase de poder, estaría justificado, por ejemplo, que le haya salvado el pellejo, el Blood Bene, justo cuando Iwatch está a punto de atravesarle la garganta. A lo mejor él no lo manifestaba de forma externa. A lo mejor Ichigo podría haberlo manifestado en su mundo interior a través de Zangetsu Viejo, que se supone que es la base de los poderes de Quincy. Por ende, si es que Zangetsu Viejo nos hubiera dado indicios de que él realmente no era el verdadero Zangetsu, es decir, no eran los poderes de Shinigami ni los de Hollow, sino solamente los de Quincy, entonces también podríamos justificar que los poderes de esta raza realmente le pertenecen a Ichigo. Esa es por la vía del protagonista. Ahora vamos por la vía de la madre. Como hemos dicho, el alma de cada Shinigami viene influida por el alma de sus padres. Por ende, si a través de la obra hubiéramos podido ver que Masaki Kurosaki mostraba o daba indicios de tener alguna especie de poder Quincy, pues entonces también podríamos concluir que está justificado que Ichigo en algún momento pueda presentar, por ejemplo, el Blood Bene y los poderes Quincy. No obstante, si es que no sucede ninguna de las cosas anteriores, deberíamos preguntarnos por qué se nos revela esa verdad justamente en el momento en que se lo hace. ¿Por qué Isshin nos lo dice en ese momento? Porque justamente después de que Ichigo muestre un poder, una habilidad que jamás había mostrado antes en la serie, tiene que venir Isshin a decirnos la razón. Porque justamente ahí se le ocurre contarle a Ichigo que su mamá era una Quincy. ¿Por qué? ¿No les parece demasiado conveniente? En definitiva, pasaremos en este momento a analizar cada una de las posibilidades que se pueden dar, tanto de parte del protagonista como de parte de la madre. Punto número 1. ¿Existe justificación de algún poder Quincy a través de la historia antes de que se presente el Blood Bene cuando Iwatch le está apuñalando la garganta? Aquí no me voy a molestar en buscar absolutamente nada porque la respuesta es no. Ichigo hasta ese punto jamás mostró un poder, al menos externamente, que nos llamara la atención por ser Quincy. De ese punto se deriva el siguiente: Zangetsu Viejo en algún momento nos dejó entrever que él era los poderes de Quincy. Eso sí ya es un poco más debatible. La primera prueba de esto es que cuando Ichigo está peleando contra Zaraki en su primera incursión dentro del Seireitei, al no poder vencer a este monstruo, aparece Zangetsu Viejo y le invita a entrenar en el mundo interno. En ese lugar le hace pelear contra una versión blanca de sí mismo
de tal manera que si es que la vencía y confiaba en su propia espada, pues de esa manera podría también vencer a Zaraki. Cuando termina la pelea, el Ichigo blanco va regresando hacia las faldas de Zangetsu y va siendo absorbido por este. Esto podría darnos a entender que lo que dijo Zangetsu cuando se despidió de Ichigo en la última etapa de este anime era cierto, es decir, que él podía usar y reprimir la voluntad del Hollow a su voluntad. Cuando finaliza esta pelea, también es cierto que Zangetsu dice: por favor, confía en mí, porque si lo haces, yo te daré todo el poder que tú necesites para que en este mundo no vuelva a llover. Y recordemos que según Tensa Zangetsu, cuando en ese mundo llueve es porque el corazón de Ichigo está melancólico. Otra prueba de que el viejo Zangetsu realmente es la representación de los Quincy podría ser su afán en proteger a Ichigo y el que éste no llore, no sufra o no se vea inmiscuido en ningún conflicto. Él en la etapa final de este anime menciona que era porque no quería tener que matarlo en algún momento debido a que él representaba los poderes de Quincy. En la vida real, la persona que más se preocupaba por proteger y hacer que Ichigo no llore y tenerlo cuidado era Masaki Kurosaki, madre de Ichigo y Quincy. Otra vinculación entre Ichigo, Zangetsu y la madre de Ichigo es la propia lluvia que cae sobre el mundo interno. Recordemos que el hecho traumático fundamental en la vida de Ichigo ha sido la muerte de su madre, que sucedió cuando Gran Pescador la asesinó en un día de lluvia. Ese es el dolor eterno que lleva Ichigo en su corazón, y cada vez que ve a alguien que no puede proteger y al cual quiere mucho, es como volver al lecho de muerte de su madre, como volver a sentirse desprotegido, como volverse a sentir culpable de no ser lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás. ¿Y qué es lo que tiene volver a sentir el lecho de muerte de su madre? Pues es el volver a sentirse en soledad. Y eso es justamente lo que refleja Zangetsu, soledad. A ver, ahora vamos a ver una cosa. El hecho de que estos tres personajes realmente estén conectados no significa que la madre de Ichigo haya tenido que ser una Quincy, porque tranquilamente podría haber sido un humano normal con una gran energía espiritual que se manifiesta dentro de la conciencia de Ichigo a través de Zangetsu. Por lo que la última pista que nos queda descubrir es si realmente Masaki en algún momento dio algún indicio de tener algún poder. En este aspecto de la madre del protagonista, tenemos que revisar una escena. Cuando Ichigo se encuentra con Gran Pescador en la primera parte de la serie, este está regresando hacia donde está su padre y al encontrárselo se pone a llorar y se pone muy triste porque nadie lo culpa por la muerte de su madre. Y es ahí donde Isshin le dice que su madre no era alguien que no pudiera proteger a su hijo y que esa es la razón por la que él no puede culparle. Con todo lo que hemos visto, podemos efectivamente decir que Ichigo tiene justificación para sus poderes Quincy sin entrar en alguna contradicción. En mi opinión, doy un 60% a que sí y un 40% a que no. Un 40% que no, porque las palabras de Zangetsu en su etapa final dice que él reprimió los poderes de Ichigo. Sin embargo, se menciona que él le iba a dar sus poderes completamente si es que Ichigo confiaba en él. Por lo tanto, no veo ahí que haya reprimido sus poderes. 2. Porque no creo que Zangetsu haya tenido la capacidad para hacerlo. Recordemos que habían ocasiones en las que era el hueco quien tomaba el control dentro del alma de Ichigo. Digo un 60% sí, porque a pesar de que el misterio de la muerte de Ichigo aparentemente estaba claro, luego se revela que su padre es un Shinigami. Y a partir de eso surge la siguiente pregunta: si era un Shinigami, ¿por qué no pudo proteger a Masaki? Se explica que esto es porque él había perdido sus poderes. Entonces surge el misterio de ¿por qué perdiste tus poderes? Y es la respuesta a esta pregunta que nos permite clarificar el origen del padre de Ichigo y el origen de su madre. Gracias a esa pregunta puede el autor tener vía libre para explicar lo que le dé la gana sobre la madre de Ichigo. Además de eso, si los poderes de Ichigo ya venían de su padre, ¿de dónde provenía el otro poder que tenía? Es decir, el poder de hueco.
Y si bien es cierto que haya tenido que manifestar su poder justo cuando está peleando contra Eyewatch, pues lo cierto es que no tiene por qué no tenerlos, porque necesitaban responderse algunas preguntas y finalmente se las responden gracias a ese evento. Conclusión, porque ya estoy harto de grabar este video. Sí, Ichigo sí tiene justificación para los poderes Quincy, eso es mi opinión. Eso sí, el día de hoy sí quiero que te tomes la molestia de irte a los comentarios y dejarme tu opinión sobre este tema, porque sinceramente ni siquiera yo estoy muy seguro de la respuesta que te acabo de dar. Así que dime tú, ¿Ichigo realmente tiene justificación para tener poderes Quincy? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Eso es todo por hoy y muchas gracias.